Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras no pasó desapercibido. El 1 de mayo de 1886, obreros norteamericanos en Chicago encabezaron una lucha de la cual resultaron asesinados 4 de ellos, ahorcados por las autoridades norteamericanas. Estaban reclamando la jornada de 8 horas, se trabajaba 8 y 19 horas. A pesar del silencio, a pesar de la inacción, a pesar de la desaparición de las poderosas centrales sindicales que en otras décadas defendían y luchaban por las reivindicaciones y derechos de los trabajadores, venimos aquí a cobijarnos del ejemplo imperecedero, a apoyarnos en Mauricio Báez para desde aquí levantar nuestra voz por los derechos económicos y sociales negados a los trabajadores dominicanos. Muy a pesar de eso, en República Dominicana no todo se ha perdido. Y así como todo cambia, jugando a la rebelión con su vida, se pierde a diario el rumbo del sol. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Si Mauricio Báez viviera físicamente hoy, estaría en primera fila en la defensa de los derechos de los trabajadores y en el reclamo de una reforma verdaderamente integral al sistema de seguridad social. Demandamos un 5% del Producto Interno Bruto para la salud pública, para garantizar este derecho a los trabajadores y a la población en general. La clase trabajadora no está huérfana del todo. Mauricio Báez fue un dirigente sindical que nació en San Cristóbal, pero que sin embargo desarrolló su activismo sindical en el este del país, con los trabajadores cañeros, sobre todo en la Romana en San Pedro de Macorís. Encabezó una famosa huelga de los trabajadores cañeros en esa región, que le valió la represión y la persecución de la dictadura de Trujillo. Y eso le costó la vida, porque Mauricio Báez se fue al exilio y en el año de 1950 fue secuestrado por el vino de la tiranía trujillista y asesinado en Cuba. El Frente Amplio y Alianza País se levantan, alzan su voz y toman la tribuna frente al símbolo de la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Resulta que mientras más ganancias genere el negocio para los dueños de las ARS y las AFP, menos derecho tendrá la población. Que si este país todos los años exhibe el crecimiento del Producto Interno Bruto, si este es un país así, tenemos que decir y pedir y exigir que los trabajadores y las trabajadoras, que son la principal fuerza de creación de riqueza social, tengan satisfechos sus derechos. Ambas organizaciones políticas depositan una ofrenda floral ante la estatua de Mauricio Báez en el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y lo hacemos porque Mauricio Báez es el más alto representante de los trabajadores dominicanos y de sus luchas por sus derechos. Pero además, porque Mauricio Báez es un mártir de la lucha de nuestro pueblo
por la libertad y la democracia. Que ninguna familia pierda su patrimonio, pierda su casa o vea afectada su calidad de vida por tener que pagar una atención médica, una cirugía, un internamiento, un tratamiento contra el cáncer, una condición de salud mental, una discapacidad, una enfermedad inmunitaria. Guillermo Moreno y María Teresa Cabrera muestran su rechazo al criminal sistema de seguridad social existente en República Dominicana y contra las posibles modificaciones que el gobierno pretende hacerle a la Ley 8701. Demandamos, reiteramos, la reforma integral de la seguridad social para garantizar el derecho a la salud y pensiones dignas para los trabajadores. Porque todo el que instala un negocio busca obtener ganancias y en este caso, para lograr esas ganancias es necesario violentar los derechos fundamentales de la población. Luchar por los derechos económicos y sociales fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras es luchar por el bienestar general de nuestra nación. Que cuando usted va a una farmacia con una receta suelen decirle esto no lo cubre o no tiene cobertura. Cuando va a la consulta a hacerse un estudio o cualquier procedimiento tiene que buscar dinero de su bolsillo para el copago. Mira las ganancias que le aporta el sistema de seguridad social a los dueños de las AFP y las ARS. Según el informe Radiografía de la Seguridad Social, oigan bien, las AFP tuvieron ingresos operacionales el año pasado por 11.562.2 millones de pesos. Sus utilidades alcanzaron 5.933.8 millones de pesos, mientras sus gastos operacionales y generales alcanzaron la suma de 7.198.4 millones. Sumando las utilidades y gastos, el costo social anual del sistema de las AFP ascendió en el año 2025 a 13.132.1 millones de pesos. Los estudios citados en el informe indican que la pensión promedio rondará, cuando se comience a aplicar, el 30% o menos del salario recibido por el trabajador o trabajadora antes del retiro. ¿Esto qué significa? Que una persona que hoy gana 30,000 pesos podría terminar con una pensión de alrededor de 9,000 pesos o menos. Más del 80% de los fondos de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras manejados por las AFP se invierten en endeudamiento público, instrumentos financieros y proyectos vinculados a grupos económicos. Los trabajadores ponen el dinero en las AFP mediante sus cotizaciones. Ese dinero las AFP lo prestan al Estado. Luego los mismos trabajadores y trabajadoras, a través del pago de impuestos, pagan esa deuda más los intereses. El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma a la seguridad social. El contenido del proyecto gubernamental apuntaría a aumentar la cotización en 5.3% a los trabajadores, elevar la edad de retiro de los trabajadores a 65 años, hay que pagar más cotizaciones, permitir que las AFP inviertan recursos de los trabajadores en el extranjero. Es indiscutible que los trabajadores y las trabajadoras son el motor de la economía en una sociedad. Nada se desarrolla, nada se mueve sin el esfuerzo de ellos.
Sin embargo, el doctor Guillermo Moreno, citando cifras del Banco Central, afirma que la canasta familiar está entre los 49,000 y 50,000 pesos. O sea, mientras el costo de la vida está por las nubes, los que trabajan cobran salarios de miseria. Pero en las grandes empresas el salario mínimo es 30,000 pesos mensuales. Pero en la microempresa el salario mínimo son 16,993 pesos mensuales. En el sector turismo el salario mínimo son 21,840 pesos mensuales. Y en las zonas francas el salario mínimo son 20,875 pesos mensuales. Y en el sector público hay salario mínimo de 10,000 pesos mensuales. Comparemos pues las canastas que acabo de mencionarles con los salarios que reciben los trabajadores. Le dejo este mensaje a los congresistas dominicanos. Si de verdad el gobierno tiene interés en una reforma a la seguridad social que beneficie a las familias, debe tomar como punto de partida la propuesta presentada por la coalición por una seguridad social digna, que sí apunta a una reforma integral y que en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, ha sido sustentada por el diputado Pedro Martínez, que se encuentra aquí con nosotros y que es dirigente de Alianza País. ¡Viva por siempre la memoria de Mauricio Báez y su ejemplo! ¡Viva!